Buenas noches. Muy bueno, ¿me escuchan bien ahí? Es muy importante. Bueno, voy a seguir el texto. Estamos en el libro, ¿qué libro ya hemos comenzado hace 2 semanas? Filipenses. Después de 42 semanas con Colosenses, hemos empalmado a Filipenses. Los fines de semana estamos estudiando verso a verso Romanos, segunda de Timoteo. Dios mío, qué iglesia. Hace el domingo me preguntaron, un muchacho vino acá, nos visitó y me preguntó: pastor, más o menos el estudio de Romanos, ¿en cuánto tiempo lo haremos? Bueno, le dije, espero que cuando lo hagamos quizá voy a tener más canas, o quizá voy a tener menos pelo, o quizá voy a tener no sé qué, pero no sé cuánto nos demoraremos, pero vamos a ir paso a paso. Igual el libro de Filipenses. Y bueno, es tan gratificante. Todos están con sus Biblias, ¿verdad? Es tan gratificante llegar a pasajes como estos, llenos de gozo, llenos de esperanza, llenos de poder y llenos de fortaleza, pues no es novedad que estamos en un valle de lágrimas, de sufrimiento. Este mundo es un valle de lágrimas, de sufrimientos. Como esta congregación ya lo sabe, porque lo hemos predicado y lo hemos enseñado, estamos en un valle de lágrimas. Y qué maravilla atesorar lo que esta porción nos da. Abramos nuestras Biblias en la carta escrita por el apóstol Pablo a Filipenses. Ustedes ya tienen en la mente lo que fue esa iglesia desde su fundación, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Lo hemos visto detalladamente. La primera semana hemos estudiado solamente 34 versículos de la fundación de la iglesia. Ya lo deben tener en su mente. Ya tienen en su mente el contexto geográfico histórico. Y así nos sumergimos la semana pasada en el emocionante saludo. ¿Se acuerdan del saludo del apóstol Pablo? Me encantó. El saludo especial, diría yo, pues es el amor de Pablo por esta iglesia. El amor de Pablo por esta iglesia, no se olviden que era muy, pero muy particular, muy especial, como lo vimos. Y Pablo presenta en el saludo la identidad de Pablo con la iglesia, la identidad de Pablo con su consiervo. ¿Se acuerdan quién es su consiervo ahí? Timoteo, escribe diciendo ahí mi amigo Timoteo, la identidad con Timoteo, y presenta la identidad de la iglesia con Pablo. Y me encanta la presentación. Mire el verso 1, solo para recordar. Pablo y Timoteo, ¿qué dice ahí? Siervos. Siempre me llamó la atención esta presentación, porque en esta carta se darán cuenta que no presenta sus credenciales apostólicas. O sea, acá no dice, yo por si acaso soy Jorge el pastor. No, acá Pablo dice, soy Pablo el siervo. Me encanta eso, me encanta esa presentación. La palabra siervo, como ustedes ya lo saben, lo han estudiado aquí, es la palabra esclavo, doulos. No coloca Pablo su investidura de apóstol, sino que solo se relaciona como siervo, como servidor de ellos, al igual que Timoteo. ¿Se acuerdan cómo empieza el 1? Ya lo leímos. Pablo y Timoteo, siervos, doulos de Jesucristo. Y tú dices, bueno, es un comienzo lógico, son siervos de Jesucristo, pero esto, ¿qué más tiene? Bueno, esto me fascina tratar de meditarlo. Esta iglesia, ¿ustedes creen que conocía a Timoteo o no? ¿Conocía o no a Timoteo? Claro, ya lo hemos visto, que era parte del equipo ministerial fundacional, ¿no? ¿Quiénes fueron el equipo ministerial de la iglesia de Filipos? Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Ese es el equipo fundacional. Aquí no está Bernabé. Está Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Los 2 judíos, ¿quiénes eran? Pablo y Silas. Lucas, gentil, Timoteo, medio gentil, ¿no? Medio. 50-50, muy bien, 50-50. Como él y su consiervo, o sea, Timoteo, son doulos, ¿por qué se presentan así? Bueno, es muy sencillo, porque cuando ves el texto dice que son siervos de Jesucristo. Entonces, si ellos se presentan como siervos, ¿cómo deben ser, por ende, si ellos son los que si Pablo da la carta y presenta a su consiervo también como siervo, como doulos, y ellos mandan la carta,
¿Cómo deberán ser las ovejas en esta iglesia, los obispos en esta iglesia y los diáconos en esta iglesia? O sea, es obvio la implicancia, ¿no? O sea, te das cuenta que saluda también a las ovejas, o sea, a la gente que asiste, a los miembros de la iglesia y a sus líderes. Obispos, ¿cómo saluda? Obispos. O sea, es una pluralidad de pastores. No se olviden que obispos, pastores o ancianos es términos intercambiables en el Nuevo Testamento, son lo mismo, y dice obispos, o sea, esa iglesia tiene obispos, no tiene un obispo principal que manda y los demás no, eso no existe en el Nuevo Testamento. Qué interesante, me encantó eso. Y estos líderes tienen que ser siervos, por ende, por la implicancia que da el saludo, porque ellos ven el ejemplo. Conocían a Pablo y a Timoteo, ven el ejemplo. Y eso quiero que ustedes se graben bien, porque uno de los peligros más grandes de una iglesia es que los líderes de la iglesia no sean motivo de análisis de la congregación. Cuando un pastor no deja que su congregación lo analice, entonces esa iglesia va en decadencia. ¿Por qué creen que obedecían a Pablo y a Timoteo? ¿Por qué ellos tenían el anhelo de ser siervos? Bueno, por el ejemplo. Cuando los pastores nos escondemos tras las bambalinas y pensamos que nadie nos puede tocar con frases como el ungido de Jehová, o con frases así medias extrañas, que no toques al ungido, que el siervo, que Dios te va a mandar un rayo, y tonterías así, entonces estamos en decadencia en la iglesia. El siervo de Dios, como lo vimos en Timoteo, en 1 Timoteo hace ya, qué sé yo, un poquito menos de un año atrás, en la pureza de la iglesia, siempre tiene que estar expuesto a la congregación. Siempre tiene que estar expuesto en el análisis de la congregación. Y me encanta esto porque los siervos de Dios en el Nuevo Testamento siempre presentan al ser ejemplo a los pastores, a la gente. No es que los pastores tengan que ser los supercristianos y los demás no. No, al contrario, los pastores están puestos en la vitrina para que todos sigan el mismo caminar. ¿Me dejo entender? Entonces, obviamente, ellos también tienen que ser siervos, esclavos. Esa es su prioridad. Déjame darte un paralelo en 1 de Pedro 5.1. 1 de Pedro 5.1. Siempre me gustó este texto. Una vez discutí con un pastor por este texto. Es clarísimo, qué raro, dicen, ¿no? Qué raro, porque el texto es muy claro, es lo que quieres decir, ¿no? Claro, por supuesto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. ¿A quién les está dirigiendo Pedro? ¿Quiénes son los ancianos? Porque con la persona que discutía me decía, estos ancianos son los más viejitos, ¿lo ves? Tú tienes que hacer caso a los más viejitos. No, acá está hablando de ancianos los pastores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Escucha el encargo que le da a los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y escucha cómo se cuida. ¿Cómo cuida un pastor a la grey del Señor? Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo, ¿qué? Señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca, mira la implicancia, o sea, esto es como decirle a los pastores, cuidado, porque va a aparecer el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto hoy es tan raro en nuestros días, en los líderes eclesiales. Hoy la jerarquía se ha ubicado terriblemente. Hay un hermano en nuestra congregación que por discrepar en la congregación donde asistía anteriormente al pastor que enseñaba, al pastor titular, en una denominación jerárquica, por supuesto, ya los llamó los pastores asistentes y lo llamaron por teléfono a increparle y a gritarle y le dijeron esta frase seguramente la has escuchado, y le dijeron gritándole y quitándole el ministerio a este hermano, no te metas con el ungido de Jehová.
Y lo que hizo el hermano fue decirle, disculpe pastor, pero ese no es el texto bíblico. Y le dijeron que no se meta con el ungido de Jehová. Creo que no le han enseñado a ese grupo de pastores, no le han enseñado que todos somos ungidos por el Santo en el Nuevo Testamento. Eso no le han enseñado, creo. Y tampoco le han enseñado a ese grupo de pastores, pseudo pastores de seguro, que en el Antiguo Testamento no te metas o no toques al ungido de Jehová. Se repite 2 veces en el Antiguo Testamento y la palabra tocar en el hebreo es no pegar, no lo golpees, no lo dañes físicamente, no lo mates. Y cuando Dios hablaba eso, estaba protegiendo a sus jueces, que no solamente eran los que enseñaban los sacerdotes, sino también eran los jueces de la nación. O sea, no es aplicable con los pastores. Cada vez que tú a un pastor le escuchas hablar del texto bíblico mal, tienes que decirle que está mal. No quedarte callado, porque si te quedas callado o no sabes nada o tienes temor. Y no podemos tener temor por esto, porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es de... Ustedes lo entienden muy bien. La palabra no toques al ungido, no toques es no pegues, no mates, no lo dañes físicamente. Eso no tiene nada que ver con pseudo maestros que hablan cosas y te dicen, no, yo hablo lo que quiero porque yo soy ungido. Eso es ridículo. Eso hay que tenerlo claro. Y esto no aplica, como dije, a un pastor que está haciendo un pésimo estudio bíblico o aplicación del texto. Mira el verso 2, por favor, regresando a Filipenses. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese saludo me encantó, el término del saludo, ¿verdad? Porque esa gracia que nos lleva a la paz verdadera, esa gracia nos lleva a la paz verdadera y nos lleva a la fuente. ¿Quién es la fuente de esa gracia? Dice ahí. Míralo ahí. Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre, al mismo nivel de deidad, el Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, en este solo versículo 2 tienes plena la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios, es lo que está diciendo aquí, poniéndolo al mismo nivel nuestro Dios y Padre y el Señor Jesucristo. O sea, no están hablando de dos, sino están hablando de la deidad. Jesús es Dios. Tremenda declaración que deberían atenderle a los testigos de Jehová, que no sé qué harán con este texto, porque esto está más claro que el agua. ¿No le parece a usted? ¿Usted lo ve claro? ¿Claro como el río Rímac? ¿O claro en serio? Está clarísimo. Bueno, y esto me da pie a mí para comenzar el verso 3. Usted dijo, ya, acá acabó el mensaje. No, esto es la introducción. Bueno, ya la introducción me dio el paso para el tema de hoy. Y a partir del verso 3 al verso, quiero que mires tu Biblia para que separes bien lo que hay aquí. A partir del verso 3, mira tu Biblia para que tengas bien colocado lo que significa la división para trabajar las próximas semanas. A partir de hoy, a las próximas semanas. A partir del verso 3 al verso 11, Pablo empieza una sección, la que quisiera titular La oración con gozo. Ese es el título. Esta sección abarca desde el verso 3, mira el verso 3, hasta el verso 8, con la gratitud. Pablo agradece, tiene gratitud, del verso 3 al verso 8. Y el verso 9 al verso 11 empieza la petición. Mira cómo empieza el verso 9. Y esto pido en oración, y ahí empieza a pedir. O sea, del verso 3 al verso 8 vamos a ver la gratitud, del verso 9 al verso 11 vamos a ver la petición. ¿Está fácil? ¿Está fácil, hermanos? Sencillo, ya se ubicaron entonces, genial. Quisiera tratar de cubrir la primera parte. ¿Escucharon bien? Quisiera tratar, esa palabra la enfatizo, tratar de cumplir la primera parte. De verdad, hermanos, es un deleite estar con ustedes en este estudio bíblico, de verdad. Tengo tanta emoción de poder enseñarles o recordarles esta porción. Quisiera tratar de cubrir los primeros 4 puntos que creo que están marcando verso a verso esta porción, y hay un punto que está marcando esta porción del verso 3 al 8, que lo van a ver ustedes, y ese punto es la perseverancia. La perseverancia está marcando estos primeros, del versículo 3 al versículo 8, esta primera porción.
la está marcando fuerte, como vamos a ver. Voy a leer contigo del verso 3 al verso 8, ¿está bien? Filipenses capítulo 1, 3, 8, hoy día estamos viendo la oración con gozo y dice así: doy gracias a mi Dios, ¿cuándo? Siempre que me acuerdo de vosotros. Verso 4, ¿cómo empieza? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. ¿Notas hasta ahí toda la perseverancia que hay en el verso 3, en el verso 4 y en el verso 5? Desde el primer día hasta ahora, siempre, siempre. Verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Notas la perseverancia? Verso 7, y como me es justo sentir esto a todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes, o sea, es participante constantemente ¿de qué? Conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Me encanta esto, de cómo os amo a todos vosotros. Él no ama a un grupo de la iglesia, Él ama a todos vosotros. Y escucha esta frase: con entrañable amor. ¿Ahí se queda? No, con entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué tal porción que me toca? Por eso que notarán que estoy emocionado al enseñarles eso, ¿verdad? Entonces comenzamos la oración con gozo. Primer punto, vamos a dividirlo en 4 puntos. Voy a tratar de enseñarles esto para que su mente se acomode en 4 puntos muy sencillos que nos da el texto. Primero, la fuente de la perseverancia. Vamos a ver la fuente de la perseverancia. Segundo, el gozo en la perseverancia. Tercero, el poder de la perseverancia. Y cuarto, el amor en la perseverancia. Como dijimos, hay un punto que va llevando todo este texto que habla de la perseverancia. Siempre, siempre, desde el primer día, ustedes han estado conmigo siempre. Eso lleva a, creo yo, muy claramente a entender la perseverancia, pero quiero dividirlo para acordarnos. Entonces, está bien. Primero, la fuente de la perseverancia. Segundo, el gozo en la perseverancia. Tercero, el poder de la perseverancia. Y cuarto, el amor en la perseverancia. ¿Estamos ordenados hasta ahí? ¿Están bien? Entonces trabajemos el texto. Primero, la fuente de la perseverancia. Si yo te pregunto, ¿quién es la fuente de la perseverancia? ¿Qué respondes tú? Uy, ustedes están pero muy buenos en la Biblia. Claro, la fuente es Dios. Mira el verso 3. Doy gracias a mi Dios. ¿Qué tal la frase? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hasta ahí da la fuente de la perseverancia. El saludo nos lleva de la mano a la oración con gozo. Mira el saludo cómo termina. ¿Te acuerdas que vimos el verso 2? Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahí vimos la deidad de Cristo, está poniéndolo juntos, pero lo interesante aquí es que la gracia y la paz, o sea, la gracia que da la paz, nace de una fuente. ¿Cuál es la fuente? Dios, el Señor de gloria. Bueno, eso me da pie a seguir el verso 3, el mismo pensamiento. ¿Quién es la fuente? Según el versículo 3, la fuente de la perseverancia, ¿quién es? Dios, mi Dios. ¿Ves ahí cómo enfatiza? Mi Dios en el verso 3. Hace un paralelo a 1 Corintios 1:4. Apúntalo, yo te lo dicto. Quiero que armes este pensamiento porque es un pensamiento muy profundo al hablar de la fuente de la perseverancia. En realidad Dios es la fuente de todo y acá lo pone como la fuente de la perseverancia, pero es muy profundo este pensamiento y quiero que vayas conmigo recorriendo esto. 1 Corintios 1:4. Dice, está saludando Pablo como siempre, pero acá mira lo que dice: gracias doy a mi Dios. Otra vez, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Colosenses, que estudiamos tantos meses, Colosenses 1:3, en el saludo, dice, escucha esta frase porque se acuerdan que la explicamos: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad la frase correcta
que acá medio que se distorsiona, porque dice siempre oramos por vosotros. La frase correcta es siempre damos gracias a Dios cuando oramos por vosotros. O sea, la fuente, ¿quién es? Dios. Todo comienza en Dios. Siempre la fuente es Dios. ¿Y saben qué? Los de Filipos lo tenían claro. La fuente, todo de donde comienza todo es Dios. Siempre es así. Mira, por favor, recorre conmigo la fundación que vimos en la primera semana. Hechos 16:9. Ahora sí te invito porque vas a marcar algunas cosas importantes. No te olvides, el pensamiento aquí es mi Dios, aquí es la fuente de la perseverancia. Mira cómo Dios es la fuente de todo y los filipenses lo tenían claro. Hechos 16:9. Hechos 16:9. ¿Se acuerdan de la fundación de la iglesia? Ahí está. ¿Se acuerdan que vimos el mapita? Perfecto. Hechos 16:9. Dice así. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. La pregunta aquí, hermanos queridos, viendo cómo comienza la fundación de Filipos, porque se está yendo, ¿se acuerdan? Pasa Macedonia, él se quería ir, ¿se acuerdan? Hacia el continente asiático, y Dios le dijo, que dice la Biblia, Bitinia, ¿no? Se quiere ir al norte, y el Espíritu Santo, ¿qué le dijo? No, para allá. Entonces dijo, bueno, ¿qué hago? Me voy a la izquierda, entonces me voy a Troas. Y en Troas estaba medio perdido, y hasta que pasó esto. Un varón macedonio se le apareció en sueño, y la pregunta es, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo esto? Dios. Dios, es la fuente, Dios. Sigue recorriendo, Hechos 16:14. Se va, ¿se acuerdan? El día de la oración, el sábado, no había sinagoga. ¿Por qué no había sinagoga? Ustedes ya son expertos en el contexto histórico. ¿Por qué no había sinagoga en Filipos? Porque, lógico, muy bien, no me griten, es una colonia, pues una colonia romana, era Roma en chiquito, habían tantos romanos, no había sinagoga, entonces van a la oración, y ustedes ya lo saben, está en su mente el contexto, y dice el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, o sea, era una prosélita, estaba oyendo, y escucha esto, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La pregunta es, ¿quién abrió el corazón de Lidia? Dios, la fuente es Dios. Mira cómo se hace todo, Dios. Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo está predicando con Silas, con Timoteo, con Lucas, y de pronto está predicando y lo meten preso porque tenían un edicto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del contexto histórico? Un edicto que no querían a los judíos, los querían meter preso, por eso que no meten preso ni a Timoteo ni a Lucas, porque ellos no eran judíos, pero a Pablo y a Silas sí. Los llevan al carcelero, los meten a la cárcel más profunda, les dan una paliza. Y ellos no dicen, mamá, ¿qué es esto? Señor, si te sirvo, ¿por qué me pasa esto a mí? No, ellos tienen bien puestos los pantalones. Bien puestos los pantalones de la fe. No lloriquean, porque saben que Dios controla todo. Y el verso 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel donde estaba Pablo y Silas se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Esto es una locura. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La pregunta es, muy difícil, ¿quién provocó el terremoto? ¡Qué bárbaro! Dios es la fuente. Hechos 16:30, sigue la fundación. Y sacándolos les dijo, señores, el carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tal pregunta? Imagínense, ¿qué debo hacer? O sea, este hombre se está poniendo en plato de bandeja al evangelista Pablo. ¡Wow! Es una locura. ¿Quién tocó? La pregunta es, ¿quién tocó? ¿Quién abrió el entendimiento del carcelero para que diga esto? Esta es la realidad más hermosa. Todo es Dios. Filipos sabía, la fuente es Dios. Entonces Pablo da gracias siempre. Está perseverando porque la fuente, gracias doy porque es mi Dios, la fuente es Dios. Es interesante que en el libro de Romanos, cuando Pablo habla del capítulo 9 al capítulo 11 y está hablando de la soberanía de Dios, que es un tema maravilloso. Dios es soberano, ¿sí o no, hermanos? Dios es soberano, soberano.
Él no ruega a nadie, Él manda. Él es soberano. Y cuando está hablando de eso, quiero que vayas y veas y leas, por favor, si tienes que ir a Romanos 11:36. Ahí debería, o sea, si tú lees Romanos, ahí podría terminar el libro de Romanos y punto. Nadie diría nada. 11:36, después de hablar de la soberanía de Dios con Israel y con la iglesia. Y Pablo explota de emoción. ¿Qué dice Romanos 11:36? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Si ahí terminara el libro de Romanos, nosotros diríamos que bien, amén. ¡Qué impresionante! ¿Qué pasa? ¿Por qué Pablo está así? Porque está enseñando la soberanía de Dios. Dios es todo. Pero escucha, para que tu mente se goce conmigo en esto. Porque de Él, ¿sabes lo que significa? Que todo lo creado es de Él. Por Él, ¿sabes lo que significa? Todo lo creado, pasado. Por Él significa que toda la historia la controla Él, lo hace Él. Y mira cómo termina. Para Él, o sea, el propósito, la meta final, ¿quién es? Pasado, presente, futuro. Yo también terminaría igual. A Él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Qué inteligencia para terminar así. Esto es increíble. Imagínate, pasado, presente, futuro. Él es todo. ¿Cómo podemos ser tan majaderos y desconfiar de Él? ¿Cómo podemos tomarnos el lujo de estar en un problema y pensar que Él es ajeno a nosotros? ¿Cómo podemos tomarnos el lujo de tener una necesidad y pensar que Él va a estar con los brazos cruzados? Él es soberano, pasado, presente, futuro, todo apunta a Él. No a mí, no a ti. Tú no eres el protagonista, yo tampoco, Él es la fuente. Ahora, con eso en mente, está fabuloso, ¿no te parece? Fabuloso. Con esto en mente, lee por favor el verso 3 otra vez de Filipenses 1. Ahora vas a ver que le vas a dar otro cariz a esto. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Le das otro cariz o no? ¿Qué tal peso, no? Él es la fuente. ¿Cómo no vas a dar gracias? Pablo, en verdad, Pablo, ¿de dónde me estás escribiendo? ¿Me estás escribiendo de la cárcel de Roma o de Varadero? Estás con un gozo que no te soporta nadie. ¿Cómo haces eso? Bueno, estoy escribiendo de la cárcel, diría Pablo. Estoy sufriendo como no sabes. Pero doy gracias siempre, persevero en esto, porque la fuente es mi Dios. Esa es la fuente. Hay tanto que hablar aquí, pero ¿saben qué? No quería solamente quedarme aquí, ¿no? Yo con este tema me emocioné y bueno, no me puedo quedar en un solo punto para no ofender la homilética, ¿verdad? Pero quiero ir contigo al versículo más leído de la Biblia. No el más famoso, sino el más leído. Génesis 1:1. Te he dicho que es la fuente y no pude contenerme porque es la fuente y quiero hablarte un poquito de este versículo. Génesis 1:1 dice ahí, ¿están con tu Biblia? Tú verificas si dice esto, a ver. Bereshit, bara, Elohim, et, hasamain, vet, haretz. Dice así. Estoy practicando un poco de hebreo, ustedes saben. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No saben, hermanos, lo potente que es estudiar este versículo? Porque de aquí es la base de todo. Algo tú no crees en forma literal del Génesis y se mete con toda tu doctrina de toda la Biblia. La palabra vará, que es creó, y Dios dice ahí, en el principio creó. La palabra vará en el hebreo, crear, es crear de la nada. O sea, Dios no tenía insumos. Él es la fuente. Él es la fuente. Y el Génesis es imponente al decir en el principio, ¿qué fue lo primero que Dios creó? ¿Usted sabe qué fue lo primero que Dios creó?
¿Qué dice ahí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿qué es lo primero que creó? ¿Así? ¿Dónde dice eso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Muy bien. Lo primero que tiene que crear para meter los cielos y la tierra es el tiempo. Principio. Pasó de la eternidad a lo temporal para crear los cielos y la tierra. Pero lo creó, escucha, de la nada. No tenía insumos. No tenía insumos. Cuando alguien te diga, no, es que la evolución, bueno, ¿con qué insumo se hizo el Big Bang? ¿Con qué insumo? Bueno, no sé, una explosión ya, pero ¿quién puso los insumos? ¿Cómo fue los insumos? No sé, bueno, no sé, yo sí sé. Dios creó todo, no hay Big Bang, no hay nada de esa tontería, no hay evolución. Dios creó de la nada, Él es el creador, punto final, dice Génesis. Y eso hay que creerlo, con todo el corazón, esto es increíble. La Tierra debe tener aproximadamente, y ojalá que me escuchen lo de Discovery Channel, por favor, y analicen esto. La Tierra tiene, si yo hago una medición así matemática exacta en la Biblia, la Tierra tiene 4.004 años. Pero como hay generaciones que no son exactas, porque acá no nos quieren dar un libro de generaciones exactas, más o menos pueden encontrar algunos espacios y más o menos la Tierra tiene entre 6.000 a 8.000 años. Si alguien quiere, escúchenme bien, y esto es muy importante para los cristianos de hoy, cristianos que se han mimetizado en convertir la teoría científica moderna como pauta hermenéutica, que dicho sea de paso, hacer eso lo hacen los liberales, así manejan la Biblia, colocando la teoría científica moderna como pauta hermenéutica, eso es atroz para la Biblia. Nuestra tierra no tiene más de 8.000 años. Y ojalá me escuchen bien con esos millones de años que son absolutamente fuera de sí. Dios creó todo. Y lo hizo con su palabra. Él es la fuente. La creación, 6 días. Literales, 24 horas. Nada que brecha, nada que después de que creó estaba todo desordenado, esperó millones de años y que de pronto, no. Si usted no, por favor, esto es muy importante, si usted toma el Génesis como un poema, si usted toma el Génesis como algo así, usted se está haciendo un harakiri espiritual porque nada de lo demás tendría sentido. Si yo tomo el Génesis como un poema, ¿por qué voy a tomar Juan 3:16 como una declaración correcta? También será un poema. ¿Por qué voy a tomar que mi salvación es por la fe en Cristo? Seguramente es una salsa de Pablo, cantó una salsa. Un poemita, hizo una rima. ¿Qué es esto? La Biblia, escúchenme bien, es absolutamente confiable. Y ojalá que esto lo tengan porque hoy esto es tan fuerte que hoy hay lugares, hay pastores que creen o por mimetizarse con la ciencia moderna que es cambiante, que cada rato varía, por mimetizarse y hacerlo como un principio hermenéutico, están empatándose. Entonces, para no pelearse y para decir que somos muy cultos, muy inteligentes, no, la Tierra tiene millones de años porque hay una brecha, ridiculeces. No puede hacer eso, no existe eso, no hay. Si Génesis no es literal, yo no tengo segura mi salvación. Espero que eso lo ayude a ver el Génesis diferente. Y quizá vamos a estudiar el Génesis paso a paso para que usted lo vea. Si usted coloca la teoría científica moderna como pauta hermenéutica, déjeme contarles que eso hacen los liberales en toda la Biblia. No lo haga. Regresamos a Filipenses. ¿Está bien la fuente? Está bonita la fuente, ¿no? Espectacular la fuente, poderosa la fuente, mi Dios. Entonces, lógicamente, persevero en dar gracias siempre, porque la fuente es mi Dios. ¿Hasta ahí están bien? ¿Tiene lógica? Lógico, es claro. Segundo, no solamente la fuente de la perseverancia, sino también, a partir del verso 4, el gozo en la perseverancia. Ya no la fuente de la perseverancia, sino el gozo. Mira el verso 4. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo, ¿lo ves ahí? Por todos vosotros, verso 5, y acá está el motivo, por vuestra comunión en el Evangelio
Desde el primer día hasta ahora. Aquí da en el gozo, en la perseverancia, acá da el primer motivo por qué él está en gozo. Déjame ordenarnos otra vez. Pablo, ¿de verdad estás en la cárcel? ¿Y tienes gozo? Sí, pero no solo tengo gozo, dice Pablo ahí en el texto, no solo tengo gozo hoy, sino esto es seguido. Tengo gozo siempre. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es el objeto de tu gozo? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el objeto de mi gozo? Siempre en todas mis oraciones, rogando con todo gozo por vosotros. Ahí está el objeto, por todos vosotros, o sea, para los filipenses. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Y ahí viene el verso 5. ¿Te has dado cuenta que es muy importante agarrar el texto y hacerle preguntas al texto? Hermanos, ¿se han dado cuenta lo importante que es? Usted tiene que estudiar así la Biblia, agarrarle el texto y hacerle preguntas al texto y la Biblia nos va a empezar a contestar. No haga devocionales tipo KFC. Compras food fat, ya, se acabó. No hagan así. Libritos donde te dice, bueno, yo estaba con mi papá, te leo un versículo y yo estaba con mi papá, me fui a la montaña. No. Ríjanse por el texto, pregúntenle el texto y la palabra de Dios va a ser entendible en su mente si tiene su espíritu, por supuesto. Entonces, aquí la causa de gozo, el objeto de gozo, son todos vosotros, o sea, los filipenses. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el motivo? Ahí está el verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Notan la perseverancia? ¿Notan la perseverancia? Pablo, dale sentido aquí. Pablo está con gozo de orar, de perseverar en oración por ellos. ¿Por qué? Porque dice el verso 5, porque su comunión en el Evangelio, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día. Por favor, piensa conmigo lo que estamos diciendo. Escucha, Pablo se goza en sus oraciones siempre. O sea, persevera con gozo. ¿Por qué? Escucha, por la perseverancia de los filipenses. Pablo persevera en oración por los filipenses, en gozo por la perseverancia de los filipenses. ¿Te das cuenta? ¿Lo ves en el texto? Porque ellos han estado, dice Pablo en el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y claro, obviamente me estás mirando con cara de perdido porque tú dirás, ¿y qué cosa quiere decir la comunión en la comunión del Evangelio? Y es lógica la pregunta, ¿verdad? Otra pregunta al texto. Damas y caballeros, lo que quiere decir perseverancia en la comunión del Evangelio, lo que quiere decir es que son creyentes verdaderos. Pablo está orando con gozo siempre, perseverando. ¿Por qué? Porque los ve perseverando en el Evangelio. ¿Y qué cosa quiere decir perseverar en el Evangelio? ¿Es igual a qué? A verdadero creyente. Perseverancia igual verdadero creyente. Perseverancia igual a. ¿Se acordarán eso? ¿Se acordarán eso? Déjame darte un texto que es impresionante. Muchos lo usan para decir que la salvación se pierde, pero como ustedes ya saben que perseverancia igual a ¿qué? Hebreos capítulo 10. Vamos a Hebreos, por favor. ¿Quién es el autor de Hebreos? Bueno, ahí están los calvinistas, los omaristas, los... Hebreos 10, el autor anónimo de Hebreos, dice esto en Hebreos 10. Déjame darte el contexto, voy a leer desde el verso 32, pero mira, déjame darte el contexto. El contexto es que este autor le habla a judíos, no te olvides, a judíos que están pensando en regresar a sus prácticas judaicas. O sea, han recibido el Evangelio y vas a escuchar cosas sorprendentes aquí. Por favor, quiero tu máxima atención porque estos pasajes son los que famosos utilizados para decir que la salvación se pierde. Estos judíos han puesto todo su interés en el cristianismo, pero de pronto quieren regresar a sus prácticas judaicas. ¿Está claro? Y el apóstol o el autor de Hebreos les dice esto, verso 32. Escucha lo que dice.
Pero traed a la memoria, no te olvides del contexto, son a judíos que quieren regresar, judíos que se han expuesto al cristianismo verdadero, a la gracia y quieren regresar a sus prácticas. Mira, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. ¿Qué? Esta gente había sido ¿qué? O sea, estaban expuestos, sabían, conocían el medio de salvación. Pero no solo eso, dice ahí. Mira, esto es para temblar al nominalismo cristiano si lo aplicas. ¿Qué más dice? Verso 32. Sostuviste gran combate de padecimiento. O sea, hasta padecían con los verdaderos cristianos. Qué ridículo no ser creyente y padecer como creyente. Verso 33, por una parte ciertamente con vituperios, y mira lo que pasaban, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, o sea, sufrían, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, o sea, se mimetizaban hasta en los padecimientos. Increíble. Verso 34, porque de los presos también os compadecisteis, o sea, mostraban buenas obras, y el despojo de vuestros bienes, o sea, daban el dinero con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, tenían claro lo que la Biblia enseña. Verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Verso 36. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Verso 38, escucha, mas el justo, ahí el autor de Hebreos, utiliza, ya me están convenciendo, utiliza el Antiguo Testamento, mas el justo, no te olvides que está hablando judíos, mas el justo vivirá por fe y si no agradará a mi alma, dice Dios en este salmo, en este pasaje del Antiguo Testamento. Entonces acá dicen, Jorge, estos hombres han sido iluminados, han padecido, han dado sus bienes. Estos son creyentes que han retrocedido. ¿Esto puede ser? Que el autor de los Hebreos nos aclare. Verso 39, escucha cómo comienza. ¿Cómo comienza ese verso? Pero. ¿Qué significa pero? Un cambio antagónico. Pero nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes, pues. La salvación no se pierde. Esos son inconversos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué te parece el texto? Impresionante. Lo que pasa es que la gente no se detiene a estudiarlo. Acá hay un cambio. Está hablando de personas que parecen que están dentro de la congregación y sufren con la congregación y lloran en la congregación, dan todos sus bienes, parecen cristianos, aparentan, pero nunca han tenido un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque quieren retroceder. Hermano querido, perseverancia igual a creyente verdadero. Pero nosotros no retrocedemos. Qué tremendo es este pasaje. Hay un gozo de Pablo por los filipenses porque ellos tienen la comunión del evangelio, perseveran desde el día que lo recibieron y siguen perseverando. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que son creyentes. Han perseverado. ¿Saben? Me metí un poquito más a este texto, no puedo conmigo mismo. Me enamoró este texto 38 porque quise ver en el Antiguo Testamento dónde estaba ese texto y cuál era el contexto para que el autor de Hebreos lo utilice. Y no te olvides que cuando se utiliza en la Biblia un pasaje del Antiguo Testamento se utiliza en el mismo contexto. ¿Y sabes quién lo utiliza? Nuestro querido amigo Habacuc. Ese libro que te gusta leer siempre. Habacuc capítulo 2. Dice Habacuc, están en el contexto de Habacuc es este. Habacuc se ha enterado de que una nación terrible va a destrozarlos, obviamente por la historia sabemos que son los caldeos, que vinieron a destrozar al pueblo de Dios. Y el verso 3 de Habacuc 2 dice lo siguiente: aunque la visión tardare aún por un tiempo, Dios le dice a Habacuc, más se apresura hacia el fin
y no mentirá, aunque tardare, espéralo. O sea, le está diciendo, ya vienen los caldeos, porque sin duda vendrá, no tardará. Verso 4, he aquí, ahí está el versículo, ahí está el pasaje. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ese es el pasaje que utiliza. ¿Qué es lo que quiere decir Habacuc acá al pueblo de Israel? O sea, en medio de la prueba que va a venir los caldeos al pueblo de Dios, ahí en el pueblo de Dios se verá. Los que en la prueba viven en fe, esos son. Pero los que se van corriendo por la puerta de atrás y botan la fe por decir, Señor, no, esto es injusto. ¿Y cómo me va a pasar esto? Si esto se supone que es tu pueblo, si yo te sirvo, soy pastor, ¿por qué me pasa esto? Y me voy corriendo, tiro la toalla, pateo el tablero. No soy. Y punto. ¿Te das cuenta lo que utiliza el autor de Hebreos? Este es el pasaje que utiliza. Es sumamente ilustrativo. ¿Una más? Una que me encanta. A este libro que también te gusta, el libro de Ruth. Qué lindo. ¿Por qué hacen El libro de Ruth está en el Antiguo Testamento, antes de Samuel, después del libro de los jueces. Y el libro de Ruth, para meterte en el contexto otra vez, está en la época de los jueces. Y es bien interesante aquí, a mí me llama la atención esto, porque en el libro de Ruth, que es una historia maravillosa, en realidad desde el primer versículo se ve que el pueblo de Dios está en pecado. Y porque algunos lo ven tan lindo, el problema es que no ven bien el contexto de los jueces y no voy a estudiar ahora el libro de Ruth. Pero mira lo que le dice Ruth a Noemí en el verso 16, por favor, que es un versículo que lo conocen mucho. 1:16, capítulo 1, versículo 16. Le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, le dice Ruth a Noemí. No te olvides que Ruth era una moabita. Moabita que viene de la familia que cometió incesto. ¿Se acuerdan cuando comete incesto? Y de ahí viene la línea, ¿se acuerdan? Y bueno, acá viene esta moabita y le dice a Noemí, porque a donde quieras que tú fueres iré, y yo donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero el problema es que nos quedamos ahí y no vemos el siguiente versículo. Mira lo que dice. Donde tú murieres, moriré yo, y allí, o sea, lo que le está diciendo Ruth a Noemí es que no es un cliché de que yo te seguiré y bueno, te seguiré, pero cuando tú te mueras, yo me regreso a Moab. No, yo te sigo y voy a donde tú vas, a la tierra de Jehová, y ahí donde tú mueras de acá a 10 años, yo no me voy a regresar. Yo voy a seguir hasta ser sepultada, y lo que está diciendo Ruth aquí es que yo voy a permanecer hasta el final. Entonces Ruth con claridad llegó al Señor y por eso está incluida en la línea al Mesías. Esto es tremendo, la perseverancia. Ahí nomás el libro de Ruth, tanta miel empalaga. La fuente de la perseverancia, el gozo en la perseverancia, y tercero, el poder de la perseverancia, porque Pablo da el segundo motivo de gratitud, no solamente que sean creyentes verdaderos y que perseveran, sino que Pablo les aumenta. Es como ponerle más helado, más torta al helado, algo así, ponerle más dulce. Les dice cuál es el poder para la perseverancia. Aquí viene el pasaje verso 6, dice: estando persuadido de esto, ¿cómo me gusta esa frase? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de... Este punto es increíble, hermanos. Este punto es increíble. Acá habla de persuadido, estando persuadido. La palabra persuadido es peito en el griego, peito. Y peito significa confianza absoluta, confianza plena. Es peito. ¿De qué está persuadido el apóstol? Del que comenzó en vosotros la buena obra. Hasta ahí. La pregunta del texto es, ¿quién comenzó en usted
si es creyente, la buena obra? Volvemos a la fuente. Dios. Entonces, el sujeto de esta oración, ¿quién es? Dios. Ahora sí, ¿están listos? Prepárense. Mira el poder de la perseverancia. Si ya sabes que el sujeto de la oración, obviamente, en tu estudio es Dios, mira por favor las implicancias. Mira entonces y prepárate a esto. ¿Están listos? Entonces, tengo plena confianza, absoluta confianza que Dios, que es el sujeto de la oración, perfeccionará la obra. ¿Qué quiere decir? Que su poderoso Espíritu Santo, escucha, nos lleva de la mano hasta el final de la historia. Escucha bien lo que decimos aquí, hermano. El Espíritu Santo, lo que está diciendo Pablo aquí es peito. Esto es plena confianza que Dios, es el sujeto de la oración, me va a llevar hasta el final de la mano. Esto es tremendo, esto es una confianza absoluta, esto afronta todo problema en la vida. Este es el poder de la perseverancia. Romanos 8:29, tienes que ir a los pasajes, aunque rápido porque tenemos poco tiempo. O sea, siempre me va a pasar lo mismo. Ustedes ya estarán cansados que le diga lo mismo, ¿no? Tenemos poco tiempo. Romanos 8:29, por favor. Tienes que ver estos pasajes que son fabulosos. Porque los que antes conoció, dice 8:29. Por favor, quiero que lo leas conmigo porque quiero que te maravilles conmigo. Porque a los que antes conoció también los... para que fuesen hechos conforme a la imagen de su... Escucha lo que dice, por favor. Te ha predestinado para que fueses hecho no como tú quieres, no que te salgan bien las cosas como a ti te gustan, sino que Él permite soberanamente que vivas lo que vives por un propósito. Para que seas hecho a la imagen de su Hijo. Ahora, piensa conmigo. Si te toma y no te puede perfeccionar porque te le vas, ¿Dios sería poderoso? O sea, te toma y te va a perfeccionar, o sea, te va a llevar, pero de pronto, ¡ay! Ese no es Dios. Entonces, no hay cabida para el pensamiento que la salvación se pierde. Porque si tú dices que la salvación se pierde, entonces nunca te olvides de ¡ay! 3 hay. Para que Él sea el primogénito, el versículo. Mira el verso 30, ahí nomás al costadito de Romanos 8. Este es fabuloso. Este Romanos 8:30, apúntalo, porque este pasaje es el paralelo del texto a Filipenses que vemos aquí. Romanos 8:30, es el paralelo a Filipenses, al Filipenses 1:6 que estamos leyendo. Mire el paralelo. Y a los que predestinó, ¿quiénes son los que predestinó? A los suyos, pues. ¿Usted cree en la doctrina de la predestinación? Claro, ¿por qué? Porque acá está, pues. Y a los que predestinó, a estos también. Y a los que llamó, a estos también. Y a los que justificó, a estos también. Dios mío, el Espíritu Santo nos va a llevar desde el principio hasta el fin, seguros, no se le va a escapar. Su mano es poderosa. ¿Cómo pueden ofender al Espíritu Santo diciendo que la salvación se pierde? Eso es herejía. Torpeza. El Espíritu Santo no se le va a escapar a nadie de los que son suyos, por supuesto. Apunta estos textos, por favor, por cuestión de tiempo. Juan 6:37, y deleítate conmigo. Juan 6:37, el Señor Jesús dijo esto: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. No. Al que viene a mí, no le echo fuera. Verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. O sea, Jesús se somete al Padre, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Usted se imagina qué Dios tiene? Por favor, no seamos majaderos con el Dios de gloria. Sometámonos a Él como esclavo al amo. Yo quiero ese amo. Ese amo me va a llevar hasta el final. ¿Qué tal versículo? No pierdo nada. Punto. ¿Cuánto es la eficiencia de Jesús?
100%. Por eso que tengo un problema cuando la gente dice que Jesús murió por todos. A veces es un problema que tengo, porque si la eficiencia de Jesús es 100% y murió por mi vecino y mi vecino lo rechaza, entonces Jesús no es eficiente. Escúchame bien, cada gota de sangre para salvación fue 100% eficiente para la salvación de los suyos. Él no falló con nadie, nadie se le escapó. Esto es impresionante. Y déjame cerrar con el monumental Juan 10:27. Escucha lo que dice Juan 10, apúntalo, yo te lo dicto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y escucha, ni nadie me las arrebatará. Bueno, quiero decirles a los que creen que la salvación se pierde, si tú le puedes arrebatar a una persona de la mano a Dios, tú eres Dios. Escucha, ni siquiera tú mismo puedes hacer que perder la salvación. Ni siquiera tú puedes perder tu salvación. Ni siquiera tú te puedes esforzar por perderla. Porque si eres de Él, nadie la arrebata de su mano. El salvo siempre es salvo. Y no tengan temor a decirlo porque es bíblico. Lo que pasa es que hoy el cristianismo es tan ridículo, la gente vive un cristianismo de mentira, que la gente dice, sí, soy de Cristo, y vive adulterando, mintiendo, robando, falsificando, y eso se creen cristianos. Eso no son cristianos. Los verdaderos creyentes han muerto, son fuera de este mundo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristiano carnal, acá no entra. Uno más y terminamos. Digo este punto. No sé cuánto. Uno más que no puedo. Romanos 8:38. Escucha esto. Por lo cual, solo escúchalo y apúntalo, Romanos 8:38. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿La salvación se pierde? Dios mío, es un insulto. Un insulto a la obra del Espíritu Santo. Ahora entiendo, metiendo mi mente a Filipenses, ahora entiendo el pasaje por qué Pablo ora con gratitud. Está preso y ora con gratitud. Esto parece una locura. No es una locura. Tiene pleno entendimiento de quién es su Dios. Es impresionante. Nos falta un punto, el último. El amor en la perseverancia. Primer punto, ¿cuál fue? La fuente. Segundo. Tercero. Están hablando en lenguas. ¿El tercero cuál es? No se olviden que el don de lenguas ya fue, no se me... El amor en la perseverancia, versos 7 y 8. Como me es justo sentir esto, todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, mire esas palabras, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable. Déjame enumerarte algunas cosas aquí. ¿Están bien? ¿Me pueden regalar 5 minutos? Sí. Bueno, no les queda otra tampoco, ¿no? ¿Qué palabras está? Esto es como la cúspide de la porción. Mira cómo dice ahí, es justo sentir. ¿Lo ves ahí? Justo sentir. Esta frase ahí en el verso 7, como me es justo sentir, esta frase en el verso 7, lo que quiere decir es mi deber colocar toda mi mente y mi voluntad hacia ustedes. Es lo que quiere decir esta frase, justo sentir. Es mi deber colocar toda mi mente. Esa palabra sentir no está hablando de sentimientos, está hablando de mente. En Filipenses 2 vamos a ver cuando Cristo, el ejemplo de Cristo, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo. No está hablando de sentimiento, está hablando de mente, tengan el mismo pensamiento, es lo que quiere decir. Cuando dice justo sentir, está hablando, mi deber es colocar toda mi mente
y mi voluntad hacia ustedes. Por 3 motivos, que los voy a enumerar nada más. Primer motivo, mira el texto por favor, de ahí salen los motivos. ¿Por qué es justo colocar toda su mente y su voluntad hacia los filipenses? Primer motivo, los tengo en el corazón. O sea, Él derrama su corazón. Y ahí sí está hablando de sentimientos. Los tengo en el corazón. Segundo motivo, los tengo en mis prisiones. Está hablando del sufrimiento. Del sufrimiento. O sea, los filipenses habían aprendido a sufrir por el Evangelio. Tercero, los tengo en defensa y confirmación del Evangelio. Estos términos abogan a la defensa verbal y positiva del Evangelio. Lo que está diciendo Pablo es que ellos están incluidos. Sabía que ellos apoyaban lo que Pablo estaba haciendo en Roma cuando daba defensa de la fe del Evangelio. O sea, estaban incluidos. Mira cómo termina esa porción del verso 7. Y todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es una gracia el estar unidos en sentimiento, es una gracia de Dios el estar unido, escucha, en padecimiento, y es una gracia estar unidos para defender el Evangelio juntos. Verso 8 es la cereza de este postre, porque Dios me es testigo. ¿Quién es su testigo? Imagínate la solemnidad. Dios es mi testigo. ¿De qué cosa? Que os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Dios. Dios me es testigo que los amo con el entrañable amor de Dios, de Jesucristo. ¿Está claro? La pregunta acá que me tengo que hacer es, ¿cómo ama Jesús a los suyos? ¿Sabes dónde encontré, creo yo, el mayor acercamiento? Jesús antes de ir a la cruz en Juan 13:1. Anda ese texto y con eso te prometo que termino. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, anda Juan, quiero que lo veas. Esta escena es impresionante porque ha comenzado el tiempo de la cruz, ya está cerca, a pocas horas. Está cenando el jueves, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Mira, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta. Y uno dice, los amó hasta el fin. Es que los amó hasta el final. Respuesta, no. Eso no quiere decir. Lo que quiere decir amó hasta el fin es que los amó con toda la perfección del amor. Dios ama a los suyos, escúchame, con toda la perfección del amor. Y Pablo está diciendo, como Cristo ha derramado su espíritu en mi corazón y me ha dado amor, quiero amarlos, mi anhelo es amarlos, hermanos, con toda la perfección del amor. Primero, nunca desconfíes que Dios guarda tu camino. Y no importa lo que vivas, Él te ama. Escúchame, con toda la perfección. O sea, si la palabra amor la pudiéramos describir perfectamente, así me ama Dios. Y segundo, tenemos que amarnos unos a otros con ese amor. Es una demanda al pueblo de Dios para que no viva como el mundo pensando en sí mismo. Hermanos, tenemos una gran tarea como iglesia. Amémonos con amor entrañable.